Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sibila Bolmuth, soy docente de la materia farmacología de la carrera de medicina de Universidad Nacional del Comahue. Vamos a comenzar hablando sobre los AINES, que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Tengan presente que en esta ocasión vamos a hablar de AINES, pero vamos a hablar de los puntos principales. Voy a hacer hincapié en los puntos principales de los temas que quiero que recuerden. Vamos a comenzar con un resumen general. Vamos a hablar de farmacodinamia, indicaciones, selección de AINES y toxicidad. Empezar propiamente con el tema de AINES de farmacología, vamos a hablar un poquito de los datos epidemiológicos. Se saben que los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, son los fármacos más consumidos en el mundo occidental y hay una tendencia creciente a su prescripción y a su consumo. Uno de cada 4 habitantes consume un envase anual de AINE, muchos en la Argentina son de venta libre. Se invierten millones de toneladas al año para producir AINES, lo que genera grandes beneficios para la industria farmacéutica. Y tengan presente que del 30% total de los efectos adversos, las causas más frecuentes es producida por los AINES. En la diapositiva hay un resumen general de los AINES. Los AINES, ¿por qué es importante saberlos? Porque ¿para qué los voy a utilizar yo? Porque tienen acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria fundamentalmente. Después vamos a ver que tienen otras funciones, ¿sí? Pero fundamentalmente para tratar el dolor, la fiebre y la inflamación. El dolor es una sensación subjetiva que genera muchas molestias y que debe ser tratada en forma rápida y con los medicamentos más eficaces. El tratamiento antipirético, es decir, bajar la fiebre, se reserva para los pacientes en quienes esta misma puede ser por sí nociva o para los que experimentan alivio considerable cuando se reduce la fiebre. Los antiinflamatorios reducen la fiebre en casi todas las situaciones, pero no la variación circadiana de la temperatura o el aumento en respuesta al ejercicio o al aumento de la temperatura corporal que se da con el aumento de la temperatura del ambiente. Entonces yo, para poder utilizarlo en estas acciones analgésica, antipirética y antiinflamatoria, tengo que saber el mecanismo de acción de estos AINES, es decir, dónde van a ir a actuar y qué es lo que me van a inhibir. El proceso inflamatorio es la respuesta a múltiples estímulos nocivos que pueden ser desencadenados por una amplia gama de compuestos, por ejemplo, infecciones, anticuerpos, lesiones físicas. Independientemente de cuál sea el estímulo desencadenante, los síntomas inflamatorios característicos son el dolor, rubor y la tumoración. La respuesta inflamatoria, entonces, en términos mecanicistas, se caracteriza por una vasodilatación local transitoria, un incremento de la permeabilidad capilar, infiltración de leucocitos y células fagocíticas, así como degeneración y fibrosis del tejido. Al lado izquierdo de la diapositiva vamos a ver el mecanismo de acción. Vamos a ver que, bueno, como dijimos, diversos estímulos desdoblan el ácido araquidónico de las membranas plasmáticas y el ácido araquidónico es desdoblado por varias enzimas. Las que nos interesan actualmente a nosotros, una es la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa se dividen en COX-1 y COX-2. La ciclooxigenasa 1 es fisiológica y está presente en diversos tejidos manteniendo funciones fisiológicas. Y la COX-2 se presenta en el tejido inflamado y además es constitutiva en el riñón y en el corazón. Vamos a ver la cascada de productos que se producen a partir del ácido araquidónico por medio de la degradación por la ciclooxigenasa. Además, el ácido araquidónico también puede ser oxigenado por otras vías, la de la lipoxigenasas, epoxigenasas, P450 y las vías del isoprostano. La que nos interesa ahora es la de las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas, que son las que producen leucotrenos, pero no van a estar inhibidas por los inhibidores selectivos de la COX. Una vez que los estímulos producen liberación del ácido araquidónico de la membrana, sobre este ácido araquidónico van a actuar diferentes enzimas, las ciclooxigenasas, lipoxigenasas, epoxioxigenasas y las vías del isoprostano. Los productos, o sea, los prostanolios derivados de las ciclooxigenasas son los que nos van a interesar a nosotros. Tenemos por un lado el tromboxano y diferentes prostaglandinas. Tromboxano A2 aumenta la agregación plaquetaria, produce broncoconstricción y vasoconstricción de la arteria pulmonar. La prostaglandina
F2-alfa produce uterocontracción, la prostaglandina I2, que es la prostaciclina, produce vasodilatación, hiperalgesia, mantiene el ductus arterioso permeable, aumenta la liberación de renina y disminuye la agregación plaquetaria. Y la prostaglandina E2 produce vasodilatación, hiperalgesia, fiebre, estimulando el centro termorregulador del hipotálamo. Tiene acción diurética y natriurética a nivel renal, broncodilatación y citoprotectora de la mucosa gástrica. Entonces, si yo sé cuáles van a ser todos los productos de la degradación del ácido araquidónico mediados por la ciclooxigenasa, y voy a hacer que los AINES me inhiben la ciclooxigenasa, voy a hacer todo lo que no voy a tener en diferentes órganos de acuerdo a donde predomine uno u otro prostanoide. Recuerden que no está graficado acá que al inhibir los AINES, la ciclooxigenasa, queda liberada las vías de los leucotrienos, ¿sí? Que a nivel pulmonar pueden ser responsables de algún efecto adverso, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que puede producir broncoconstricción o desencadenar asma. ¿Cómo se clasifican los AINES? Sabemos que los AINES incluyen un grupo muy variado de fármacos con estructura química diferente, pero que tienen un efecto terapéutico común, es la inhibición de la ciclooxigenasa. Esta inhibición de la ciclooxigenasa, como vamos a hablar después, tiene dos isoformas, COX-1 y COX-2, y pueden ser inhibidas selectivamente por cualquiera de los siguientes fármacos que ya vamos a nombrar y vamos a ver específicamente cuáles son. Dentro de los AINES tenemos no ácidos, que son los no AINES porque no tienen acción antiinflamatoria, solamente analgésica y antipirética, que es el paracetamol y la dipirona. Y los AINES propiamente dichos, que tienen las tres acciones: analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Ácido acetilsalicílico, que está marcado con un asterisco y vamos a hablar puntualmente de él. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, ketorolac, indometacina, meloxicam, piroxicam, y por último tenemos los coxib, celecoxib, roxicoxib, y hay otros más coxib que ya después hablaremos puntualmente. En la parte inferior derecha vamos a ver un poquito de farmacocinética en general. Absorción oral es buena, puede ser por vía parenteral. Con relación a la distribución, el 95 al 99% va unido a proteínas plasmáticas, a la albúmina. Se distribuye ampliamente, ¿sí? Penetra, por ejemplo, en líquido sinovial, en sistema nervioso central, donde tiene analgesia central y efecto antipirético. La semivida de eliminación es variable entre los diferentes AINES, se metabolizan en hígado y se eliminan por vía renal. En esta diapositiva vemos entonces los efectos que producen los prostanoides en los diferentes órganos y podemos deducir cuáles van a ser los efectos beneficiosos y los efectos adversos de los AINES. Recordar entonces el mecanismo general de acción, que son inhibidores de la ciclooxigenasa. Estas enzimas ciclooxigenasa puede ser constitutiva o inducible. La COX-1 es la constitutiva, presente en la mayoría de los tejidos: riñón, mucosa gástrica, plaquetas, endotelio vascular. Regula funciones fisiológicas. Y la COX-2, que es inducible, es la que se libera en sitios de la inflamación, pero es constitutiva, ¿sí?, en áreas del sistema nervioso central y el riñón. Entonces, todos los AINES inhiben a las COX de forma reversible, salvo el ácido acetilsalicílico, que la inhibe en forma irreversible a las COX, porque acetila las COX en forma irreversible. Esta característica del ácido acetilsalicílico lo hace diferente a los otros AINES al inhibir en forma irreversible a la COX. Esta duración de este efecto de la aspirina está relacionado con la tasa de recambio de la COX en los diferentes tejidos. Esta inhibición de la COX vamos a ver que es notable en la plaqueta, la cual, al no tener núcleo, tiene capacidad limitada de sintetizar proteínas. Entonces, la inhibición de la COX en la plaqueta dura la vida media de la plaqueta, que es de 8 a 12 días, que es el tiempo de recambio de las mismas. Recuerden que la inhibición de la COX-1 en la plaqueta
reduce la producción de tromboxano, que es agregante plaquetaria. Esta inhibición es muy sensible a dosis bajas de ácido acetilsalicílico entre 100 y 300 miligramos, de ahí su uso como antiagregante plaquetaria del ácido acetilsalicílico, que es el único uso, la única indicación que tiene actualmente. Vamos a ver los efectos relacionados de la inhibición de la COX-1. Se dice que la inhibición de la COX-1 es la que ocasiona los efectos colaterales como consecuencia de la disminución de la prostaglandina, prostraciclinas y tromboxanos. Y la ciclooxigenasa 2, como está presente en grandes cantidades en tejido inflamado, su inhibición va a mediar los efectos no deseados de esta inflamación. La inhibición de la COX-1 por disminución de síntesis de prostaglandinas a nivel del estómago va a producir una cardiolesión en forma directa y además en forma indirecta, porque va a disminuir el bicarbonato, el citoprotector, y todo eso va a llevar a producir erosiones, ulceraciones y sangrados. A nivel de los vasos renales va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente con una disminución de la filtración glomerular, y todo eso va a llevar una retención de sodio y agua, y va a producir la síntesis de tromboxano y va a inhibir la actividad de la plaqueta, es decir, va a predominar los fenómenos que produzcan hemorragias, ¿sí? Y van a favorecer por eso los sangrados gastrointestinales. El tromboxano y la prostaciclina están en equilibrio. El endotelio produce prostaciclina, y que es un derivado de la COX-2, y la plaqueta produce tromboxano, que es un derivado de la COX-1. Ambas, tromboxano y prostaciclina, están en equilibrio. Cuando hay un desequilibrio entre ambas es cuando se producen los fenómenos, ya sea de sangrado o de trombosis. Cuando los COXIP salieron al mercado, no se tuvo muy en cuenta o no se sabía que la prostaciclina era producida por el endotelio, entonces, y eso era un producto de la COX-2, entonces al inhibirla, esa prostaciclina, quedaba mayor cantidad de tromboxano, se rompía ese equilibrio, entonces favorecían los fenómenos trombóticos y había eventos cardiovasculares. De hecho, fue lo que limitó su uso e hizo que se sacaran del mercado a los COXIP. Por eso muchos COXIP han salido del mercado y quedan algunos para un uso muy especial, ¿sí? Pero no son de uso masivo. La única ventaja que tienen con los AINES tradicionales, estos COXIP, es que producen menos lesión gástrica, pero tenemos el riesgo aumentado de eventos cardiovasculares.